¿Cómo están? Bueno, pues ya de regreso con una historia nueva y sin abandonarlos mucho tiempo, siempre vamos a tratar de tomar temas pues realmente no tan importantes, pero también para pues adentrarnos un poquito hacia lo que sucede en cualquier parte. Pero hoy vamos a platicar una historia que a mí sinceramente me llamó mucho la atención y espero que pues la analices y me digas también qué opinas acerca de esta pues una historia muy sencilla. Es el caso de Barbara Brinks. Es una mujer alemana, una mujer mayor de 50 años, que de pronto sale a la luz y muestra en las redes fotografías de su padre, platicándole al mundo y confesándoles algo que ella nunca imaginó y que llama muchísimo la atención porque en lo personal te puedo decir que tratas tú de alguna forma de conocer tus ancestros, tu árbol genealógico, de dónde vienes, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus abuelos, si vienes de la opulencia o de la extrema pobreza, o si simplemente vienes de un solo miembro de una familia y hijo de solamente una madre, o simplemente de un padre, qué pasó, qué sucedió. Y a veces pues los padres nos platican o nos dan semblanzas de nuestra vida ancestral, de nuestros abuelos, y te pareces tanto a tal o así, pero a veces simplemente no hay nada. Y para esas personas para las que simplemente no hay nada, pues también siempre tiene que surgir una semilla de incógnita, una semilla de curiosidad. A mí me parece que no es precisamente lo correcto. Creo que hay familias que solamente son el padre, la madre y los hijos y de pronto pues si existe un abuelo pues qué bien, qué hizo mi papá en la juventud, pues lo que me cuente está bien. Si lo cuenta o no, tal vez tendrá sus propias razones, tal vez sí, tal vez no. No es mi caso, pero comprendo que la gente que tiene esa curiosidad de conocer sus genes o su árbol genealógico pues también es muy válido, pero al final de cuentas pues la paradoja aquí es que el que busca encuentra y es una situación que puede causarte graves estragos cuando te enteras de algo que no querías saber. Y bueno, pues para ahondar en este caso de esta mujer Bárbara Brinks, tengo que platicarte que cuando ella sale a las redes y muestra la fotografía de su padre, ella tiene muy poco material de un hombre que durante mucho tiempo tuvo conversaciones con ella, pero lo que hacía este hombre era inculcarle la lectura, era inculcarle a Bárbara el conocimiento, libros de historia, porque eso era lo que a él le gustaba. Y hablemos de libros de historia tan, digamos, tan intensos y teóricos como hablar simplemente de artes y literatura. Bárbara platica que ella admiraba mucho a su padre. Su padre se llamaba Peter Crower. Él le inculcó el amor por las artes y la literatura, cuenta Bárbara. Yo lo admiraba, dice. Para mí era un médico que había transmitido realmente su gusto por la historia y me había enseñado a leer material realmente intenso acerca de las cuestiones espirituales. Juntos leíamos Tolstoy, Dickens e inclusive temas de gran espiritualidad. Para mí él, dice Bárbara Brinks, era simplemente mi mentor espiritual. Yo sabía que él había participado en la guerra, dice Bárbara. Yo sabía que él había sido médico de la Segunda Guerra, pero no sabía yo por qué había perdido las piernas. En un par de ocasiones, en una o dos ocasiones, le quise preguntar a él o a mi madre qué había sucedido. Inclusive tajantemente, papá, ¿dónde perdiste las piernas? El silencio siempre fue de ambos lados, tanto de mi madre como de mi padre. Y nosotros los hijos, pues al final de cuentas también guardábamos un hermético silencio porque no queríamos ahondar en el profundo daño emocional de una persona que ya de por sí había perdido parte importante de su miembro.
Al final de cuentas, lo que nunca me imaginé es que, hurgando después de la muerte de mi padre, encontraría una historia que no pude creer. Una historia sorprendente. Mi padre, mi padre Peter Crower, había pertenecido a una agrupación que se llamaba Einsatzgruppen, los verdugos del holocausto por balas. Así es, mi papá había perdido sus piernas en la guerra, pero participando como todo un verdugo en el grupo más criminal del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. El holocausto por balas, así le llamaban a Einsatzgruppen. Y bien, a los 6 años fue cuando yo conocí a mi padre, a su regreso de la guerra. Él ya había perdido sus piernas, había recorrido bastantes ciudades cuando ya había terminado inclusive la guerra. Recordó Bárbara que ante la AFP, afable jubilada alemana de 79 años, así es Bárbara, que estudió gracias a su padre la literatura y tuvo la oportunidad de dedicarse al magisterio, empieza ella después de su jubilación a hurgar y a buscar en un pasado en donde pronto habría de encontrar lo que tanto buscaba. Tal vez las sospechas, pienso yo, tal vez la curiosidad, tal vez porque ya de pronto olfateas o crees que ya las cosas están por algún rumbo que nunca te imaginaste. Y si tal vez la incógnita de saber dónde precisamente este hombre había perdido sus piernas y cómo había podido ejercer la carrera de medicina. Así lo dice Bárbara. En fin, mi padre hablaba muy poco. Yo casi nunca quise preguntarle nada. El silencio siempre fue muy agobiante. Durante años, Bárbara creyó que su padre había trabajado como médico alejado del Wehrmacht, que era el ejército alemán. El Wehrmacht había reclutado a su padre, pero después de la muerte de su admirado padre, que fue en 1980, es cuando ella trata de encontrarle luz a su pasado. Y dice la propia Bárbara, antes de jubilarme yo en el 2006, y lo digo con tristeza, un amigo historiador realizaba investigaciones sobre el nazismo de los países bálticos, dice Bárbara. Después de de encontrarme con este amigo historiador y después de estar hurgando, mi amigo me da la pregunta que jamás hubiera esperado escuchar. Bárbara, ¿sabías que tu padre era miembro de los Einsatzgruppen? No, no lo sabía, por supuesto que no. Y es cuando Bárbara entra en shock. Solo, solo conozco fragmentos del camino seguido por mi padre, Peter Crower. Sé que había sido originario de una minoría alemana de Letonia. Sé que se había adherido en 1933 a los 21 años al Partido Nacional Socialista que había fundado el tío de Briggs, un nazi que realmente había sido convencido. Un nazi de esos que matan, como todos los nazis. Un nazi convencido de entrar en una batalla que no iba a terminar bien, de matar, de acabar, de apoderarse de niños, de jóvenes, de mujeres, de gente indefensa. Ese era el grupo al que había pertenecido el tío Briggs y el mismo Peter Crower, padre de Bárbara. Y bien, pues tras haber concluido esta plática, Bárbara se queda impresionada y en shock, ya lo decía ella en su narración. A su vuelta de la guerra, supe que mi padre había quedado lisiado. Supe que había sufrido una lesión en Normandía, Francia.
Y también supe que estuvo luchando muchas veces por poderse reunir con su familia, conmigo, con mi madre y con mis hermanos. Una triste historia que nos narra la misma Bárbara Briggs y que habla muchísimo del holocausto nazi, de la guerra, de un hombre empoderado de ideologías, pero con un secreto que tenía que llevarlo para poderle darle paz a su familia. Y bien, pues sucede que la desnazificación, que son los juicios del Nuremberg, se celebraron hace 75 años. Fueron la manifestación más emblemática de la desnazificación. Fue cuando los nazis realmente ya no tuvieron valor. Miles de criminales de guerra se sentaron en un banquillo de la justicia, pero a otros muchos los dejaron en paz, en una Alemania donde la amenaza soviética eclipsó de alguna manera a los crímenes nazis. Es ahí donde entra la coherencia de la historia del papá de Bárbara, porque él no entró a ese banquillo de criminales, tal vez por su problema de falta de piernas. Crower simplemente fue interrogado en varias ocasiones en los años 60 como testigo, pero jamás fue acusado de nada, según lo que le informaron a Brinks, este gran investigador e historiador que se dedicó a hurgar en las fotografías en la antesala de la historia del propio Peter. Y bien, pues ya entrando en materia, hay órdenes en los documentos recabados a lo largo de los años sobre un doctor Crower, un certificado que sí pertenecía al sector salud, con un sello del águila, con una cruz gamada y un certificado de desnazificación que le permitió a Peter seguir ejerciendo una actividad profesional, claro, como médico. En esa foto, su padre posa con uniforme del sector salud de la agrupación a la que pertenecía. Los comandos de la muerte, es decir, los nazis, de los que fue miembro de esta agrupación, fueron desplegados siguiendo la estela de las tropas alemanas que participaron en la invasión del inmenso territorio soviético. Fueron 4 esas agrupaciones de los Einsatzgruppen. Fueron grupos de intervención que eliminaron a más de 1.5 millones de judíos, incluso antes de la construcción de campos del exterminio de Polonia. Recordarás esos campos en donde sufrían hombres, ancianos, madres, niños, jóvenes, bebés. A los primeros pogromos realizados por aliados bálticos o ucranianos enmarcados por las SS, siguieron muchas ejecuciones. Así es como lo marca la historia. Por las balas de los hombres nazis. Murieron mujeres, niños, inhumados en gigantescas fosas. Obviamente, utilizando también camiones con gas. Así era como se creaba este exterminio. En fin, Bárbara Briggs es una profesora de historia que paradójicamente, te lo decía desde un principio, por la propia historia y por su propia vocación, ha tratado de reconstruir el recorrido genocida que corresponde a la agrupación en donde estuvo su padre y tratando siempre de descubrir si su propio padre participó en grandes atrocidades o si sí realmente había sido solamente médico. Yo tenía que estar al corriente de las persecuciones, pero no podía imaginarme si mi padre había sido simplemente un médico o hubiera podido asistir siquiera a una ejecución o tal vez a miles. Sin embargo, hace poco un periodista holandés que investigaba sobre Reinhard Hendricks, uno de los arquitectos de la eliminación de los judíos en Europa, reveló un aspecto que no había sido agregado por su amigo historiador de Bárbara.
y dice así: sacó de su carpeta un documento en inglés, entonces veo el nombre completo de mi padre. Cuenta, era el testimonio del comandante del Comando 5 de Lanzas Group. De Lanzas Group C, porque te mencionaba que habían sido 4. Y cuenta la primera gran ejecución en el Kiev. El comandante asegura que trató de negarse, lo que no fue posible, por lo que dijo que había convocado al médico, es decir, a mi padre, para asegurarse de que todo se llevaría a cabo de manera higiénica y regular. En términos generales, su padre había participado en la ejecución en Kiev. La mujer espantada tuvo así la prueba que confirmaba que su padre había asistido al menos a una ejecución. Actualmente Bárbara sabe también que su padre estuvo presente en Kiev durante la matanza del barranco del Baby Yar, donde más de 33,000 judíos fueron ejecutados. Murieron entre el 29 y 30 de septiembre de 1941. Pero desafortunadamente eso queda en la imaginación de Bárbara porque no se alcanza ni siquiera a imaginar si sí o no su padre Peter Crower había estado también en esas ejecuciones. Una gran coincidencia que hace que este cruento episodio y su propia vida se crucen es que después de que ocurrió esta matanza en Baby Yar, Peter Crower obtuvo un permiso para poderse alejar de todo eso y estar unos cuantos días solo para conocer a su hija Bárbara y para estar unos días en familia. En fin, una de las más fuertes memorias del Holocausto la podría tener esta mujer, Barbara Brinks. Es una de las figuras más reconocidas de la Asociación Franco-Alemana y además pues está relacionada y correlacionada con la historia que alude de alguna forma la crueldad del Holocausto y la crueldad de lo que había vivido su padre, voluntariamente, seguro. Y bueno, pues así es la historia y así lo narra este extraño y curioso caso de Barbara Brinks, que yo te pongo aquí porque al final de cuentas, pues creo yo que podría tratarse simplemente de abstenerse, de hurgar entre las memorias de una persona acaecida. Y si lo dejamos así, ella se queda con un legado breve, que es la carrera que le inculcó gracias a la pasión por la lectura y la literatura, la escritura, la poesía y el arte, que dejan que Bárbara se convierta en una ex profesora o profesora jubilada, con una vida pacífica, llena de amor. Y por el otro lado está el hurgar en un pasado siniestro de un hombre que participó en la peor matanza de la historia, comandado por el más gran e importante villano de todos los tiempos, que sería Adolfo Hitler. Y bueno, pues esta es la historia de Barbara Brinks, obviamente pues con investigación precisa de los especialistas en la materia, y yo lo traigo a ti porque realmente es un caso y una historia que analizar, y no como los personajes lo tratan, sino qué harías tú o qué haces tú por conocer de tus antepasados. ¿Vale o no la pena arruinar la memoria de un ser querido solo para justificar qué sucedió y conocer realmente una verdad que te puede atropellar tus bonitos recuerdos y pueden ser más importantes que ese legado tan positivo que le dejó este hombre a su hija? Y que creo yo desde mi perspectiva que vale más, porque al final de cuentas la mantuvo lejos de todo eso y porque no había cuenta atrás. Lo que él vivió estaba en un mundo lleno de sangre y de mentiras,
pero ella vivía una realidad que le dejó un legado. En fin, es una historia que nos deja una moraleja y espero que esa moraleja sea la que valga y que la tomes en cuenta. Yo soy Cristina Vargas y nos vemos ya más seguido. Hasta la vista. Por YouTube, por podcast, por todas las redes. Bye bye.